Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del curso de Máquinas Eléctricas 1. Ya en los videos anteriores habíamos hablado acerca del circuito magnético, ¿no? Donde habíamos hablado acerca de la producción del campo, habíamos dado las fórmulas tanto para intensidad de campo H como para densidad de flujo B, habíamos dado las fórmulas para el flujo. En los siguientes videos habíamos hablado acerca de qué, del factor de apilamiento y del porcentaje de error que siempre existía en los cálculos previos que hacíamos, ¿no? Bien, en este video vamos a empezar a hablar acerca de los métodos de solución para problemas de circuitos magnéticos. Si se recuerdan, en circuitos eléctricos en ese curso habíamos hablado de los métodos de solución, como por ejemplo un método de mallas, método de nodos, método de Thevenin, método de Norton, transformación de fuentes, ¿no? Bien, entonces los circuitos magnéticos en este caso también van a tener su método de solución y van a hacer lo siguiente. Este tema lo vamos a dividir en dos videos. Empezamos con los métodos de solución para circuitos magnéticos. El análisis de los circuitos magnéticos encuentra la dificultad de que estos circuitos, a diferencia de los eléctricos, no son lineales, y debido a eso se han tenido que desarrollar métodos especiales de solución que vamos a analizar más adelante. Para la solución de los problemas de circuitos magnéticos se hace el uso de las leyes de Kirchhoff aplicadas a circuitos magnéticos. Ustedes se acuerdan de las leyes de Kirchhoff que nosotros aplicamos para circuitos eléctricos, que era la primera ley de voltaje y la segunda ley de corriente, ¿no? La primera ley, primero que vamos a hallar es la ley de nodos, ¿no? Entonces nos dice que la suma de flujos que llega a un nodo es igual a la suma de flujos que sale de él, ¿no? En circuitos eléctricos era la ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? En este caso vamos a llamar la ley de nodos. ¿Qué nos quiere decir la ley de nodos? Nos dice que la suma de flujos que llega a un nodo es igual a la suma de flujos que sale de él. Tal como en circuitos eléctricos, que era la corriente que ingresa a un nodo es igual a la corriente que sale, ¿verdad? Entonces vamos a representarlo de la siguiente manera. Vemos ahí un nodo y vemos que llega un flujo A. Entonces el flujo A va a ser igual a los flujos que salen del nodo, que es igual al flujo B más el flujo C, ¿no? Por lo tanto, la fórmula es la sumatoria de los flujos que ingresan es igual a la sumatoria de los flujos que salen. Y la segunda ley de Kirchhoff, ley de mallas o ley de circuitación en circuitos eléctricos llamado segunda ley de voltaje de Kirchhoff, nos dice que en un circuito magnético la suma algebraica de los potenciales magnéticos alrededor de una trayectoria cerrada es cero. En otras palabras, nos dice que en un circuito cerrado la suma de las subidas de potencial es igual a la suma de la caída de potencial, ¿no? Cuando hablamos de un circuito eléctrico, ¿qué nos decía la segunda ley de voltaje de Kirchhoff? Nos decía que la sumatoria algebraica de las caídas de tensiones es igual a la sumatoria algebraica de los voltajes de la fuente, ¿no? Ustedes se dan cuenta, casi para circuitos magnéticos el concepto es casi similar, ¿no? Simplemente que varía algunas palabras, ¿no? Es decir, tenemos acá la sumatoria de los números de vueltas por corriente más la sumatoria de los flujos por la reluctancia es igual a cero, ¿no? Es decir, este viene a ser como si fuera la fuente magnetomotriz, es la fuente magnetomotriz sumada por la caída de potenciales, las subidas de potenciales, va a ser igual a cero, ¿no? En otras palabras, adecuándolo como si hablamos en circuitos eléctricos a que era igual, entonces vamos a decir que para un circuito magnético la sumatoria de la fuerza magnetomotriz es igual a la sumatoria de ¿qué? De las subidas de potenciales por el flujo que recorre un circuito magnético. Pero sabemos que el flujo por la reluctancia es igual a la intensidad de campo H por la longitud media. Entonces vamos a tener la siguiente expresión, ¿no? También puede ser lo mismo. Estas dos fórmulas vamos a poder hallar para poder desarrollar lo que son los circuitos magnéticos. Ejemplo. Dice, aplicar la ley de circuitación al siguiente circuito magnético análogo. Tenemos acá el circuito magnético. Vemos acá su fuente magnetomotriz representada por número de vueltas por corriente. Tenemos el flujo que recorre este núcleo ferromagnético y tenemos las reluctancias, ¿no? Que se oponen al paso del flujo, ¿no? Reluctancia 1, reluctancia 2, reluctancia 3, reluctancia 4. Aplicando lo que es la ley de circuitación vamos a tener lo siguiente. En primer lugar debemos asignar los signos a la fuente NI y a la caída de potencial, asignando los signos tal como lo hacíamos para circuitos eléctricos, ¿se acuerdan? Empezamos en sentido horario y teníamos así, por donde entra, en este caso el flujo va a ser más y por donde sale menos, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos
y acá más menos. Y en caso para la fuente magnetomotriz siempre va a ser el inverso, ¿no? Por donde entra el flujo va a ser menos y por donde sale más, ¿no? Ahí tenemos ya los signos. Luego de esto vamos a efectuar la suma algebraica considerando el sentido horario. Tenemos que en sentido horario empezamos así. Más, ¿no? Empezamos de acá mejor, en sentido horario. Tenemos acá. En sentido horario viene así como el ojo del reloj, ¿no? Menos sería NI, que le sigue más reluctancia M1 por flujo, más el flujo por la reluctancia M2, más el flujo por la reluctancia M3, más el flujo por la reluctancia M4. Y esto es igual a 0, ¿no? Aplicamos ya la ley de circuitación, ¿no? Entonces vamos a pasar el miembro negativo al otro miembro, pero antes de eso vamos a nosotros a reemplazar. Habíamos dicho que el flujo por la reluctancia también era igual a ¿qué? A la intensidad de campo H por la longitud media, ¿no? Entonces reemplazando estos valores vamos a tener, por ejemplo, acá para el flujo por reluctancia M1 es igual a ¿qué? La intensidad de campo H1 por la longitud media 1 y así sucesivamente para los demás valores, ¿no? Una vez que ya hemos reemplazado estos valores vamos a poder despejar el signo negativo, ¿no? Que es la fuerza magnetomotriz. Y despejando la otra variable vamos a tener que la fuerza magnetomotriz es igual a todo esto, ¿no? La suma, ¿no? Y así es como se aplica lo que es la ley de circuitación, ¿no? Esto nos va a servir para poder hallar lo que son para poder dar solución a los ejercicios con circuitos magnéticos. Ahora, antes de empezar los métodos de solución, vamos a hablar acerca de los tipos de circuitos magnéticos. ¿Cuáles son los tipos de circuitos? Entre los tipos de circuitos magnéticos que vamos a estudiar aplicando métodos de solución tenemos lo siguiente. Circuito serie rectangular sin entrehierro de sección uniforme. Es decir, es un circuito serie rectangular que no tiene entrehierro porque no ve un área libre y es una sección uniforme. O sea, es el mismo material, ¿no? La misma sección, ¿no? Tenemos circuito serie rectangular sin entrehierro de secciones diferentes. O sea, acá no tienen un entrehierro, o sea, un área libre, pero sí sección diferente. Por ejemplo, este lado de aquí, ven esta rayita, hasta aquí es una sección diferente. Acá vemos que es otra sección diferente, acá vemos que es otra sección diferente y acá vemos que es otra sección diferente, ¿no? El color negro, rojo, verde y celeste, ¿no? Eso lo caracterizan que son secciones diferentes. Otro es circuito serie rectangular con entrehierro de sección uniforme. Aquí sí vemos el entrehierro, no vemos el espacio libre, pero la sección es la misma, no es una sección uniforme. Y los circuitos rectangular serie paralelo con y sin entrehierro, ¿no? Ponemos aquí tenemos un circuito rectangular serie paralelo. ¿Por qué? Porque vemos dos circuitos como si estuvieran en paralelo con un entrehierro. También puede ser sin entrehierro, ¿no? Ya entonces, una vez que nosotros conocemos los tipos de circuitos magnéticos, vamos a poder empezar a explicar lo que son los métodos de solución para cada tipo, ¿no? Empezamos. Para el circuito serie rectangular sin entrehierro de sección uniforme, nosotros teníamos lo siguiente, ¿no? Vemos acá el circuito serie rectangular de sección uniforme, vemos acá su número de espiras, número de vueltas y la corriente que va a circular. Al circular la corriente por el número de espiras o vueltas va a generar que un flujo, ¿no? Que el flujo va a estar dado en forma del sentido de que de tu regla de la mano derecha, ¿no? Haciendo la mano derecha y separando el dedo pulgar y cerrando los otros dedos, simulamos la trayectoria de la corriente, ¿no? Y te darás cuenta que el dedo pulgar derecho va a quedar hacia arriba, ¿no? Entonces esa es la dirección del flujo. El flujo va a recorrer por la longitud media cerrada, ¿no? Y aquí vemos lo que es la sección, ¿no? del circuito serie rectangular, ¿no? Vemos A por B, ¿no? Que A es el ancho y B es la profundidad. Entonces vamos a reemplazar acá su circuito análogo, ¿no? Vamos a tener que todo esto de acá se puede reemplazar por una fuerza magnetomotriz, el flujo y la reluctancia, ¿no? Tenemos más menos, ¿por qué? Porque el flujo entra, es positivo, sale negativo, y aquí entra negativo y sale positivo, ¿no? Entonces este es su circuito análogo, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Primero nos dice dónde I es la corriente eléctrica, ¿no? Que se va a ingresar, N es el número de vueltas, el flujo magnético y LM es la longitud media. También tenemos que A, aquí es la sección transversal total que incluye el hierro más el aislamiento, A es el ancho, B es la profundidad. A entonces vendría a ser A por B y B sería N por T, que N es el número de láminas por el espesor de las láminas, ¿no? Para resolver problemas de circuitos magnéticos debemos hacerlo ¿con qué? Con la sección transversal útil o neta. Entonces siendo A sub M la sección transversal útil o neta sobre el hierro y A sub N que es la sección transversal total, ¿no? El hierro más el aislante, ¿no? Ustedes saben que para la sección útil que poníamos lo que es el factor de apilamiento, ¿no? Entonces la sección
A sub m, que va a ser la sección útil o neta, que va a ser la que vamos a usar para resolver los problemas, va a ser igual a la sección transversal total por el factor de apilamiento, ¿no? ¿Esto para qué? Para compensar algunos errores. En este tipo de circuitos se presentan dos casos. El primer caso es hallar la fuerza magnetomotriz, o también expresada como NI, teniendo como dato el flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos NI si tenemos como dato el flujo? De la siguiente manera. Primer paso, calculamos la densidad del flujo B. Ustedes saben cuál era la fórmula de la densidad del flujo B. Aquí era igual al área transversal sobre el flujo, ¿verdad? Entonces, como teníamos que el flujo era igual a B por AM, simplemente despejando teníamos que el área transversal ya reemplazada con su factor de apilamiento, ojo, y lo dividíamos entre el flujo y teníamos lo que es la densidad del material, ¿no? De la densidad del flujo. Una vez que tenemos este valor, vamos como segundo paso a entrar a nuestra tabla BH. ¿Cuál era la tabla BH? Era nuestra famosa curva de saturación, ¿no? O sea que para cada material existe una curva. Entonces, en un ejercicio dado, ahí te van a decir qué material ferromagnético es. Con ese material tú vas a ir a su tabla, a su curva, y teniendo el dato como B, vamos a intersectarlo, ¿no? Donde intersecta la curva, aquí bajamos y este va a ser el valor de su intensidad de campo H, ¿no? Entonces ya hallamos el valor de intensidad de campo H mediante ¿qué? Mediante su curva de saturación, ¿no? Entonces, como tercer paso dice, vamos a aplicar la ley de circuitación del circuito análogo que habíamos mostrado en la presentación anterior, y realizamos la suma algebraica en el sentido horario, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí era igual el circuito análogo. A ver, vamos a regresar, ¿no? Aquí en sentido horario, menos NI más flujo por reluctancia, ¿no? Flujo por reluctancia del material. Aquí tenemos menos NI más flujo por reluctancia del material es igual a 0. Pero vamos a reemplazar acá el flujo de la reluctancia, ¿no? Que teníamos que el flujo aquí era igual a B por el A, y la reluctancia, esta era su fórmula, ¿no? Simplemente haciendo unos cálculos vamos a obtener, como habíamos hallado ya, que menos NI más el flujo por reluctancia del material aquí era igual a la intensidad de campo H por la longitud media, ¿no? Como ya tenemos la intensidad de campo H, tenemos la longitud media, nosotros vamos a despejar ese valor de NI, ¿no? Entonces, aquí vamos a despejar el valor de NI y vamos a tener que la fuerza magnetomotriz simplemente la hallamos conociendo la intensidad de campo H y la longitud media, ¿no? Bien, así es como nosotros podemos hallar NI teniendo como dato el flujo, ¿no? Bien, ahora como segundo caso es al revés, obtener el flujo teniendo como dato NI. ¿Cómo desarrollamos esto? Como primer paso, ¿qué hacemos? Calculamos la intensidad del material H aplicando la ley de circuitación, ¿no? Entonces, esa es la ley de circuitación, esa es nuestra fórmula que teníamos, que para la intensidad de campo H, aquí era igual al número de vueltas por la corriente sobre la longitud media. Como ese dato lo tenemos, vamos a poder obtener lo que es la intensidad de campo H. Luego de esto vamos a ir a nuestra curvita, ¿no? ¿Se acuerdan? La curvita de nuestra tabla de saturación. Ahora al revés, con este valor vamos a poder intersectar en la curva, y al intersectar vamos a dirigirnos al eje Y, en donde vamos a obtener lo que es el valor de la densidad de flujo B, ¿no? Una vez tenido el valor de la densidad de flujo B, como tercer paso aplicamos nuestra fórmula, que aquí era igual el flujo B por área, ¿verdad? Entonces vamos a tener que lo siguiente, que el flujo es igual a la densidad del material por el área transversal del material, ¿no? Ustedes recuerdan que esta área que es igual al área del núcleo por el factor de apilamiento, ¿no? Bien, es así como nosotros podemos obtener el valor del flujo teniendo como dato la fuerza magnetomotriz. Bien amigos, ese ha sido todo por este video. Ya los espero en el último video del curso de del curso de máquinas eléctricas 1, para terminar de analizar los demás tipos de circuitos magnéticos y su método de solución. Eso es todo, muchas gracias.